Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Hoy esta tarde, una tarde calurosa, una tarde agradable, una tarde en donde podemos platicar, charlar a gusto sobre diferentes temas. Nos hemos permitido invitar a que platiquemos con él, a una persona que tiene un trabajo muy especial. Es el ingeniero Domingo Alfonso Miranda Díaz de León, que esta tarde nos acompaña y con quien vamos a platicar sobre un tema muy especial. Ingeniero, buenas tardes, primero que nada, bienvenido al programa. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Me llamó la atención que te acordaste de toda la letanía que es el nombre completo. ¿Cómo no me voy a acordar? El ingeniero y un servidor somos amigos desde que estábamos casi en la cuna. Es más, puedo decir con toda la confianza que si no ha sido por él, yo no hago mi servicio militar. Y sí, ¿verdad? Y sí es cierto. Y ahora nos acompaña aquí esta tarde porque tiene una actividad muy interesante. Él radica en los Estados Unidos. ¿En dónde? En Los Ángeles. Fontana, California. Cerquita de Los Ángeles. Cerquita de Los Ángeles. No, y tiene una actividad muy interesante por allá que refiere a la capacitación y al trabajo hacia los hispanos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que no necesariamente es capacitación, entendiendo como capacitación el adquirir conocimientos, sino nosotros tenemos una escuela, un sistema de entrenamiento de superación personal, en los cuales nos dedicamos a tocar la vida de los seres humanos, a tener la posibilidad de darles opciones o mejores posibilidades de vivir una vida más sana, más creativa, más productiva, económicamente más solvente, o sea, una mejor vida para las familias. Y lo hacemos a base de entrenamientos profundos, vivenciales, que tocan precisamente el ser. Y sí, efectivamente nos concentramos en la parte hispana. Algunas veces he tenido la oportunidad de hacerlo en bilingüe, porque hay muchos hijos de hispanos que pues ya siendo educados allá dominan más el inglés, entonces a veces tengo que hacer los entrenamientos en donde todos los procesos y lo que se da lo manejo en bilingüe, o sea, hago la traducción simultánea yo mismo, voy haciendo una frase en los dos idiomas, con el propósito de que tengan el máximo rendimiento tanto las personas hispanas que hablen español como las personas hispanas que dominen más el inglés. Pero primordialmente, el 80% de los entrenamientos son dirigidos en español, en puro español, y es la comunidad a la que nosotros servimos. Hasta donde hemos visto por el trabajo que realiza se refiere precisamente a trabajar sobre la mentalidad de aquellas gentes que emigran de este país que tenemos, de México, de Centroamérica, y que llegan a los Estados Unidos buscando el sueño americano y llegan con la mentalidad de que lo que buscan allá es trabajo y quien los emplee y quien les dé un espacio para poder ganarse la vida. Y el cambio que se ofrece a través de este seminario, de este programa, es precisamente el modificar esa mentalidad, ¿no? El que lleguen a pensar en que no necesariamente tienen que ser empleados o trabajadores, sino que pueden ser empresarios, que pueden tener su propio negocio en los Estados Unidos. Bueno, gracias por ponerlo de esa manera. Efectivamente, cubrimos tres áreas primordiales. La primera área primordial es la que tiene que ver con nuestra formación cultural. Nosotros culturalmente tenemos muchos valores que nos refuerzan, muchos valores que nos hacen especiales como cultura, especialmente en valores familiares, en valores del ser humano, que son muy provechosos y que dan un resultado único a la hora nosotros de formar un hogar, por ejemplo. La calidez, la cercanía, muchos valores que somos específicamente hispanos. Pero al mismo tiempo también tenemos unas áreas bastante débiles, en las que nosotros pues no tenemos ese deseo de superación, no tenemos ese deseo de formación de nuestra familia. Entonces, cuando hablamos nosotros de inmigrantes dentro de Estados Unidos, no solamente mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, de todo tipo, pero más o menos genéricamente la cultura hispana se mantiene más o menos sobre los mismos parámetros. Entonces, el educar a la criatura desde niño, desde que nace y que trae sus zapatitos rositas y sus zapatitos azulitos, empieza a tener cierta connotación que nos hace únicos y que nos limita el día de mañana cuando somos adultos. Por ejemplo, es muy típico que en nuestra cultura nos eduquen con el no. No corran, no agarren, no meta la mano ahí, no hable, usted no porque usted no es mayor, este es junta de adultos, no. Y muy pocas veces en la vida se nos enseña lo que sí hay que hacer en la vida.
Entonces, conforme vamos creciendo, obviamente se empiezan a presentar una bola de huecos que el día de mañana no sabemos cómo funcionar. Y que además entramos en el proceso de crecimiento en donde ya quedó archivado de una manera permanente. Más o menos para poner la perspectiva y la entendamos, porque son varias facetas, ahorita les voy a explicar todas, pero más o menos nosotros en nuestra cultura, de los 0 a los 6 años, aproximadamente, ignoramos al niño. Y sin embargo es cuando su cerebro está trabajando en la frecuencia más baja, es cuando es una esponja y está recibiendo todo. Ignorarlo en el sentido de brindarle conocimiento. Formación. Formación. A los 6 años que ya empieza a tener un poquito de conciencia, su cerebro cambia a una frecuencia un poquito más alta, su nivel de aprendizaje se reduce y empieza a tener un poco más de conciencia consciente al mundo físico. En ese momento su nivel de aprendizaje ya empieza a ser reducido y apenas ahí recién lo empezamos a tener en cuenta para darle consejos, para hablar con él, y ya empieza a mermar enormemente su capacidad. Y no solo eso, la gran mayoría de lo que adquirió, ya lo adquirió en los primeros 6. Cuando llega a los 11, 12 años que empiezan la pubertad, ahí es donde ya decimos, ahora sí, mijo, venga para explicarle lo que es la vida, ahora sí le voy a enseñar esto, ahora sí le voy a enseñar esto otro. Y es cuando ya su frecuencia cerebral ya se va a beta. La esponja ya se encogió. La esponja ya se encogió, ya el 80% ya está guardado, y ahora es cuando lo queremos atiborrar de cosas, ¿verdad? Y usted debe ser honesto, usted debe esto, usted debe, y empezamos a atiborrar, y ya el nivel de aprendizaje pues obviamente ya no está a ese nivel. Claro. Formativamente eso da que el día de mañana como adultos, pues obviamente la gran parte de lo que ya se metió ahí fue lo que ignoramos o no formamos y que fue de lo que vio, de lo que modeló, lo que estuve viendo, y obviamente va a empezar a traducir en resultados todas las fallas que vio en nosotros, claro, los adultos. Entonces, ese tipo de formaciones da a adultos, como nosotros mismos, cuando llegamos a adultos, con muchas carencias emocionales y de todo tipo. Bueno, en base en eso, nosotros tenemos 3 áreas específicas que es en donde funcionamos. La primera es la emocional, en donde sanamos todas esas heridas, todos esos gritos, maltratos, carencias, ser ignorado, ser explotado, ser gritado, ser abusado, ser golpeado, abusado verbalmente. Sí, entonces, hacemos una especie de regresión, nosotros le llamamos un parar y ver, en donde vemos qué sucedió con esa criatura de los zapatitos azulitos, hasta llegar a convertirse en lo que soy ahora, y tener la posibilidad, al verlo a través de los procesos, yo mismo decidir qué quiero cambiar y qué quiero conservar. Es completamente personal el entrenamiento y es vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona se va a poner ahí enfrente como Laura en América, ¿no? Que pase el desgraciado, no, nada de eso. Sino que cada persona al vivir su proceso, solamente que se deje guiar en su proceso, tenga la oportunidad de hacer su propia revisión y tenga la posibilidad de ver qué es lo que no le pasó. Por ejemplo, cuando yo fui a mi entrenamiento, a mí nadie me dijo que estaba bien o que estaba mal. Cuando yo fui a mi entrenamiento, yo lo vi. Cuando tuve la humildad y el valor de ver a través de mi proceso, yo mismo decidí qué quería cambiar. Es como ir descubriendo. Ir descubriendo, pero ir teniendo el compromiso de hacer el cambio en lo que yo decida. De esa manera tiene la posibilidad de ir subiendo. Más adelante, en un segundo nivel, entonces se acciona esa posibilidad de habilitar y de tener habilidades en las áreas que no las tenemos regularmente. Y el tercer nivel es un proceso aproximadamente de 2 meses en donde ya se tiene la posibilidad de hacer hábitos nuevos. Ese tiene muchísimo poder porque aunque yo venga y lo vea, aunque yo vea que tengo el poder de cambiarlo, aunque lo aprenda, a la hora que salgo a la vida normal, hago hábitos, hago lo que los hábitos mandan. Y los hábitos están guardados en los primeros 10 años de vida. Claro. Entonces vuelvo a la misma, retrocedería. Entonces ese entrenamiento de 2 meses tiene un poder enorme porque a base de 2 meses y a base de un coaching permanente, un guía permanente, un asesor personal permanente, va monitoreando el avance para que se hagan los hábitos nuevos. Entonces de esa manera las posibilidades son bastantes de que empiece a tener hábitos que me lleven a un resultado diferente en mi vida. Mira, qué interesante. Esa es la parte emocional. La otra que también tiene mucha importancia es la parte económica, que muy específicamente en nuestra cultura es uno de los puntos más débiles. Así. Porque en nuestra cultura el dinero no importa, lo que importa es el cariño, estar juntos, esto quiere decir que no tengamos nomás que una tortilla, nos la repartimos, pues estamos felices. Donde comen 3, comen 4. Donde comen, a veces le más agua a los frijoles y pues cuántas, oímos eso, ¿verdad? Claro. Okay. En este entrenamiento específicamente de la segunda área, es en donde revisamos todas esas interpretaciones. Porque al llegar a adultos, efectivamente, si el dinero no importa,
pues lo vamos a tirar. O sea, también se pretende en esto hacer un ajuste para que haya más responsabilidad en el manejo económico. No nomás más responsabilidad, más visión. Más que sí. Por esto, porque cuando llegamos a adultos es muy fácil firmar una tarjeta de crédito sin leer. Yo creo que el 99% de la persona no lee lo que está firmando. Sobre todo si vienen... Porque el dinero no importa. Pues el dinero no importa, pues a tirarlo, ¿no? Y venimos viviendo nuestra vida en una situación en donde nos sentimos atrapados entre dos extremos. Y ahí vivimos mediocremente en medio. La primera es cuando nosotros empezamos a vivir, sobre todo si vivimos de una manera, si vivimos nuestra infancia de una manera pobre, de una manera limitada, en cuanto tenemos poder físico de empezar a funcionar, empezamos a generar riqueza, a trabajar, a hacer lo posible por empezar a generar los primeros ingresos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque duele la miseria, porque nomás recordarla nos hace sentir mal y empezamos a superarlo. Y sí, empiezan a pasar muchos billetes por la mano, pero ¿y dónde van a parar esos billetes? ¿Qué hacemos con ellos? No tenemos la mentalidad, sí, no tenemos la mentalidad de ver, de proyectarlos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se es pobre, también empezamos a modelar aquí adentro y aquí adentro que los ricos son malos, que son abusones, que son explotadores, que son esto. O sea, no se nos pone un ejemplo de un rico visionario, capaz de generar empleos, capaz de apoyar a la gente, de educarla, de como lo hacen los empresarios, obviamente. Como lo hacen los empresarios buenos, porque también hay empresarios malos. También hay empresarios malos. Entonces, en el tomar decisiones cotidianas, inconscientemente, yo no hago nada por ser un empresario grande o ser una persona potente económicamente, porque yo no quiero ser villano, yo no quiero ser un abusón, todo lo que está metido en el subconsciente, ¿verdad? Claro. Entonces es una revisión de toda esa parte, es una revisión de cómo fue que formamos nuestro concepto, nuestra interpretación económica de la vida. Yo le digo, cuando abro el entrenamiento, yo les digo a las personas, fíjense, nosotros tenemos una tendencia cultural a buscar la parte espiritual y emotiva del amor. Gran valor, no lo discuto, yo creo que es el valor más importante de la vida, pero no quiere decir que los demás no importen. Yo les pregunto a los muchachos, cuando empezamos a ir a entrenamiento, ¿cuánto amor le puedes dar a un hijo tuyo y a una esposa tuya si los tienes viviendo en una banqueta porque no tienes hogar, tapados con periódicos, con hambre, con frío y con sed? No, y bien dicen, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Así es. Entonces, es imposible, o sea, es bien importante darnos cuenta que vivimos en un mundo físico, nuestro cuerpo es físico y se satisface con satisfactores físicos. Y el mundo físico vive a través del intercambio de físicos. Entonces, vamos ajustando la estabilidad emocional y luego la estabilidad económica. Exacto. Bueno, no necesariamente, ahorita vemos también esa tercera parte que también tiene mucha relevancia. Ese mundo físico se satisface a través de intercambio físico que nosotros en nuestra sociedad y en nuestros tiempos le llamamos dinero. Es aprender a darle valor, pero no darle valor así como lo estamos teniendo ahorita, de prepotencia, de agresión, de todo lo que abuso, no, sino darle un propósito de vida, que tenga una razón, que si el día de mañana de veras esa abundancia la puedo generar, tenga el propósito de darle universidad a mi hijo, a mi hija, darles una educación, una alimentación, una posibilidad, una profesión, o sea, que tenga de veras un propósito. Y uno de los procesos más profundos y más bonitos es precisamente eso. Cada persona, a base de dejarse guiar en ese proceso, encuentra, esta es mi pasión por vivir. Con esto yo lo haría hasta el día que me muera y estoy cumpliendo todo lo que quiero en la vida. Bien. Y de esa manera, cuando llega la abundancia, tiene un propósito. Ahí sí no hay abuso, ahí sí no hay agresión, ahí no hay prepotencia, ahí no hay... O sea, ahí estamos cumpliendo un propósito de vida. Y esa es una de las más importantes de los procesos que tenemos. ¿Y en qué porcentaje? O sea, ¿cuánta de la gente que se decida a tomar este seminario, que se decida entrar, porque también esto es un cambio de vida, obviamente, ¿verdad? Oh, tremendo. Entonces, que se decida entrar y que se decida cambiar su vida, logran el objetivo. Mira, varía mucho dependiendo del compromiso que tenga la gente. He tenido grupos en donde salen unos poquitos y muchos se caen en el camino, luego regresan, porque aún su partida es un aprendizaje, para ellos y para mí, y para todos. Pero la mayoría de los grupos se gradúa, la mayoría de ellos, y se gradúan porque yo digo que en la conciencia humana innatamente está en buscar un mañana mejor, sobre todo con nuestros hijos, que es lo más inmediato de la sociedad que tenemos, de nuestra propia familia. O sea, yo nunca he tenido una persona que llegue al entrenamiento y me diga, mire ingeniero, yo quiero ser el más fregado de todos, yo quiero ser el que no progrese, yo quiero ser más burro, yo quiero ser el que todos critiquen.
Nunca. Todos soñamos con algo mejor y específicamente para nuestra familia. Entonces, en base en eso, aunque algunos se quedan en el camino, regresan la gran mayoría, por no decir todos, porque está innato en el ser humano esa parte. Platicabas un testimonio muy interesante, ¿no? Una persona, una familia, una pareja que vive en Nueva York, que tomó este seminario. Sí, cómo no. Antes de entrar a eso, quiero acabar de cerrar la plática anterior, en donde si primero sanamos emocionalmente y luego venimos a la parte económica, en realidad dependen mucho de la situación de la persona. Por ejemplo, una persona que fue educada con padres muy formadores, ejemplares y todo, pues obviamente no tiene tanta necesidad de sanar. Y entonces le favorece venir primero al entrenamiento, en donde tenga la posibilidad de crear abundancia, para generar esa abundancia, y después de esa abundancia venir a lo que haya que terminar acá. Y hay personas que vienen con tanta carencia emocional que les urge sanar, por ejemplo, todo lo que tienen de heridas para poder estar en posibilidades de venir a generar la abundancia. Sí. Entonces, depende de los contextos. Mayormente, la gran mayoría de las personas quieren primero a la prosperidad porque es lo que los saca de los problemas inmediatos y al mismo tiempo les da la abundancia para después venir a los demás sin tanta presión económica. Pero volviendo a la pregunta, el testimonio de Nueva York. Sí, como no, son una familia de Manuelito y Sonia Wanga. Son una familia bien única, bien ejemplar. Él cuando entró a los entrenamientos funcionaba de taxista, de chofer taxista. ¿Él era taxista? Taxista, sí, en Nueva York. Y él pagaba obviamente pues la renta del carro, la renta de las placas, todo lo que un taxista paga, ¿verdad? Y le quedaba cierta cantidad para vivir, bastante limitado. Hicieron un esfuerzo extraordinario por venir a entrenarse, esposo, esposa y las 2 hijas. O sea, económicamente pues es fuerte. En Estados Unidos el entrenamiento es bastante caro. Estamos hablando de miles de dólares. Vinieron, hicieron un esfuerzo extraordinario para venir y empezaron a funcionar. Aproximadamente 1 año y medio después de pasar todos los entrenamientos, tanto los emocionales como los de abundancia, un día hicimos una revisión con los graduados a ver cómo estaban. Y a raíz de ver lo que ellos estuvieron haciendo, nos contaron su testimonio. De la época en la que fuera chofer él y ella trabajaba en un multinivel, en una cadena de esas, hacía pan en su casa, él trabajando de chofer, y juntos mantenían más o menos un nivel de vida que les daba por el orden de los $3,000 al mes, para pagar, porque allá es muy cara la renta, para pagar, para subsistir, vamos a llamarlo así. Sí, vamos a decir cerca de 3,000, poquito más, poquito menos, cada mes así se le iban llevando y sobrevivían en un departamentito pequeño. Yo creo que aquí en este local podríamos, otro cuartito como este, y ya es todo el departamento de ellos, porque es muy caro en Nueva York todo esto. 1 año y medio después hablamos con ellos y Manuelito Wanga ahorita ya tiene su propio carro, maneja su propio carro, solamente renta las placas. Su propio taxi. Sí. Hizo contrato con un hotel, ahora solamente trabaja 4 días a la semana. Esos 4 días reporta aproximadamente como cerca de $5,000 a $6,000 al mes de ingreso él solo con el taxi. Aparte de lo que la esposa está generando con su multinivel. El pan que hacían en la casa, ya no lo hacen en la casa, ahorita están negociando una panadería en forma para montarla ahí. O sea, sus posibilidades subieron. Sus hijas, en lugar de ir a la escuela y que en cuanto cumpla 18 años se pone a trabajar y todo, ¿no? Y ahorita ellos están proyectando mandarlos a la universidad. La hija Natalie ya sacó becas para irse a la universidad. Las hijas también son graduadas de abundancia, están ahorita trabajando en proyectos para proyectar su carrera profesional, ya tienen ingresos con mini negocios propios. Una de ellas ya se inscribió en el multinivel también. O sea, su posibilidad se abrió así completo, su espectro se abrió completamente grande y están teniendo muchos resultados, no solamente en el generar el dinero, sino en que tenga un propósito familiar ese dinero. Y su fuente de esto fue el cambio de mentalidad. Oh sí, un cambio de chip tremendo. Empiezan a sentir luego la posibilidad de que, en lugar de que, como nuestra cultura nos lo dicta, ser empleados, empezar a haber posibilidades mayores. Y no quiere decir que ser empleado sea malo. O sea, quiere decir que si hay posibilidades mejores, aún dentro de empleado, cambiando la mentalidad, pensando como empresario, te puedes hacer independiente, te puedes hacer, inclusive sigues siendo empleado, pero te haces indispensable, te haces valioso, tiene un propósito tu vida, y de esa manera abre las posibilidades enormes. Porque en última instancia, nadie se va a llevar un U-Haul o un remolque detrás el día que se vaya a este mundo, nadie lo vamos a llevar. El propósito es dejar algo para los que se quedan, y dentro de nuestro concepto social, los que se quedan y que más me produce mi satisfacción dejarlos bien, pues es obviamente la familia. Si esto está funcionando, quiere decir que pues hay una buena fuente, hay un buen origen
que está dando un buen resultado. Vamos a un breve corte y regresamos en un instante, ¿no? Claro, claro, muchas gracias. Regresamos, amigos. Desde la sociedad, regresamos.